Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Reino del Rey Perdido, Lancer Arturia. 4. La infancia es preciosa porque todo lo que se aprende es nuevo. Nuevos colores, nuevas vistas, nuevos sonidos y nuevas experiencias, junto con la ingenuidad de la invencibilidad, crean una falsa impresión de que el mundo era la ostra de un niño, sin saber nunca que vivían bajo la influencia protectora de sus cuidadores. Naturalmente, las consecuencias eran cosas que los niños nunca consideraban, ya que los padres estaban ahí para protegerlos del daño. Es cuando los niños salen de su zona segura, cuando la comprensión que daban por sentado puede verse cuestionada. En el caso de Artus y Annabel, el bosque fuera de los límites estrictos que su padre les advirtió que no cruzaran sin él o su madre nunca se sintió tan extraño. Soplaron vientos fríos y el sonido del susurro de las hojas resonó entre la maleza, denotando el movimiento de animales más grandes. De vuelta en el límite, siempre hubo una sensación de seguridad como si su padre y su madre los estuvieran cuidando, pero ahora ese sentimiento estaba ausente. Solo quedaba la vigilia constante del pájaro de la familia, Efret, pero los gemelos hacía tiempo que estaban acostumbrados a la presencia de Efret. Efret se posó en el hombro izquierdo de Artus, luciendo como cualquier pájaro común y corriente, siendo el constante olor a ceniza en sus plumas la única discrepancia. En el juego de normalidad de Lancer Arturia, ella había insistido en que Efret ocultara sus habilidades y lo llamó el pájaro cazador de Chirou. Los gemelos no se dieron cuenta. Artus le dio unas palmaditas en la cabeza a Efret, el pájaro apoyado en su palma mientras Annabel impacientemente instaba a su hermano a darse prisa. Los sonidos eran cada vez más fuertes y los gemelos ahora podían distinguir el brillo de las brasas que se elevaban hacia el cielo nocturno. Normalmente, esto debería haber disuadido a cualquier niño de seguir avanzando, pero no fue hasta que los gemelos estuvieron lo suficientemente cerca que pudieron distinguir gritos que desaceleraron sus pasos. Annabel, advirtió Artus, cada vez más cauteloso. Su madre siempre decía que fuera racional, pero Annabel nunca tomó en serio este consejo porque idolatraba a su padre más que a su madre. ¿Y qué tendría que decir el padre? No está mal ayudar a los demás, se burló Annabel de Artus, recordándole que sus padres tenían puntos de vista diferentes. Sin embargo, Annabel fue lo suficientemente inteligente como para aprovechar sus similitudes. La gente podría estar muriendo en el fuego, ¿y quieres que nos detengamos ahora? Eso es, sí, ¿verdad? Justo. Artus se quedó en blanco, respiró hondo y admitió el punto. ¿Quieres decir justo? Sí, esa palabra. Annabel dijo con desdén, ya avanzando poco a poco. Vamos. Solo estamos mirando, enfatizó Artus mientras seguía a su hermana. ¿Qué pasa si la gente necesita ayuda? Annabel preguntó, insatisfecha. Artus solo podía culpar a sus padres por las historias de valientes caballeros de su madre y las historias de héroes de su padre. Mientras Artus había interiorizado la moraleja y los temas de las historias que contaban sus padres, Annabel había quedado cautivada por la aventura y el heroísmo. Un caballero solo ayuda a los inocentes, razonó Artus ante un público reacio. Pero un héroe salva a todos y convierte a los enemigos en amigos. Annabel argumentó, la vida no funciona así. Yo doy la llamada. Acepta o volvemos ahora mismo. Pero, de acuerdo o volvemos. HMPH. Está bien, vamos a regresar. No, espera bien. Annabel hizo una mueca de insatisfacción, sin duda dejándose llevar por imaginarse a sí misma como la heroína de una historia épica, pero aún así los dos llegaron a un acuerdo. Efret, que estaba sobre los hombros de Artus, de repente se animó y pensó, sintiendo algo en el área. Mantente alerta, Efret. Artus dijo mientras Annabel se apresuraba hacia adelante. Efret ya lo estaba haciendo, e incluso se planteaba si poner fin a esto ahora o no. Tenía la sensación de que Lancer Arturia iba a hacerlo, pero ninguna cría podría realmente madurar sin cierto nivel de peligro. Además, pocos, si es que había alguno, podían tratar con Efret, y ese era un hecho que Efret conocía bien. Entonces, ¿qué era ese sentimiento de inquietud que atormentaba su psique? No había tiempo para pensar en esas cosas.
Efred se centró en permanecer alerta para no perderse en sus pensamientos. Los gemelos eran pequeños monstruos alimentados con núcleos mágicos. Su velocidad lenta bien podría haber sido un sprint. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran el caos causado por una especie de caravana de comerciantes en llamas. La gente se dispersaba por el bosque en todas direcciones, perseguida por gente que llevaba látigos y cadenas. Los capturados fueron rápidamente encadenados y acorralados con dureza. La suposición de Annabel de que necesitaba rescatar a las personas atrapadas en el incendio se vio frustrada en seco. Se trataba de personas que hacían daño a otras personas. Esas personas son los malos, murmuró, señalando a los esclavistas. Villanos como la malvada bruja de la que mamá nos advirtió. Por infantil que fuera la descripción, Artus solo pudo estar de acuerdo. Esas eran malas personas. Mirando hacia su hermana, Artus inmediatamente la agarró antes de que ella pudiera ser impulsiva y saltar directamente. La madre nunca pareció divertida cuando contó algunas de las historias que compartió sobre su padre y su imprudencia. Artus estaría bajo si ni siquiera pudiera controlar a su hermana. ¿Qué? Siseó Annabel, confundida acerca de por qué Artus la estaba deteniendo. Artus negó con la cabeza, guardándose silencio para evitar ser detectado y recogiendo una piedra. Miró directamente a los ojos de Annabel antes de invocar su energía, y la magia azul cubrió la piedra, haciéndola brillar con un tono apagado. Se lo pasó a Annabel, quien entendió mientras Artus comenzaba a infundir más piedras. Artus entendió que él y Annabel eran solo niños. Sin sus poderes especiales, nunca ganarían contra los adultos. Como a quien su madre le confió el cuidado de su hermana menor, Artus maduró antes con el peso de la responsabilidad. Su madre no podría estar más orgullosa. Él era su pequeño león, mientras su madre todavía luchaba contra la obstinación de Annabel. Por otra parte, Annabel era una hija de padre. Mientras los esclavistas estaban reuniendo a sus esclavos perdidos, muchos de ellos fueron atacados furtivamente con piedras arrojadas y quedaron inconscientes. A diferencia de Artus, Annabel tenía una precisión aterradora que aparentemente había heredado de su padre y de sus viajes de caza. Nunca fallaría un tiro que lanzara con cuidadosa puntería. ¿Quién? El jefe de la caravana acababa de decir la palabra antes de que una piedra golpeara la parte posterior de su cabeza. Su cuerpo se desplomó mientras la baba escapaba de su boca. Mientras tanto, los esclavos liberados continuaron su huida hacia el bosque. Artus aplaudió con su hermana. Buen tiro. Naturalmente. Annabel estaba muy dispuesta a aceptar los elogios. A los gemelos les pareció extraño que una caravana tan grande solo tuviera unos pocos esclavistas cerca, pero estaban contentos con su trabajo. Ni siquiera consideraron dónde podrían estar la mayoría de los traficantes de esclavos y simplemente estaban emocionados por el trabajo bien hecho. Esto los afectaría unos momentos después de que Artus y Annabel decidieran regresar a casa. Para empezar, ¿de dónde salió todo el fuego? Los gemelos, cuando eran niños, no tenían muchas consideraciones. Solo cuando pasaron la cima de una colina y entraron en una zona más plana del bosque se congelaron. Un hombre vestido con harapos y sosteniendo una espada cubierta de llamas cortó a un hombre por la mitad ante sus ojos. Las dos mitades del hombre se incendiaron a mitad de la caída, y las cenizas fueron todo lo que quedó antes de que las piezas pudieran siquiera tocar el suelo. Así como Artus y Annabel vieron al hombre, el hombre los vio a ellos. Manchas de sangre mancharon los harapos del hombre, y el aura que emitía presionó mucho a los gemelos que permanecían enraizados. Atrapados por la presión, ninguno de los gemelos notó que la expresión del hombre se suavizó por la confusión. Naturalmente, cuando vio a dos niños no más altos que sus espinillas aparecer frente a él en un bosque por la noche, seguramente quedó desconcertado. Por el contrario, Efred reaccionó inmediatamente ante el miedo que pudo ver en los rostros de sus pupilos. Saltando de su posición sobre el hombro de Artus, Efred aterrizó frente a los gemelos e inmediatamente se encendió en llamas. Su tamaño se expandió rápidamente, revelando su verdadera forma a los gemelos por primera vez. Un pájaro mítico en llamas. Efred dio un paso adelante atrayendo las llamas remanentes que ardían en el área y fusionándolas con las suyas. Efred. Annabel jadeó de asombro mientras Artus se concentraba más en el hombre. «Un monstruo aquí», murmuró el hombre.
El hombre no parecía asustado ni nervioso, solo sorprendido. Efred alzó amenazadoramente su cuerpo, batiendo sus alas y lanzando llamaradas en señal de advertencia. Efred pudo sentir que el hombre que tenía delante no era alguien que los polluelos pudieran manejar, e inmediatamente se vio impulsado a actuar como guardián de la familia. Efred miró a Artus y Annabel detrás de él y les hizo un gesto para que corrieran. Annabel era terca, pero al final, Artus la arrastró y esta vez se vio obligada a obedecer para alivio de Efred. El hombre intentó decir algo, pero la voz fue ahogada por un manto de llamas que Efred liberó para cubrir la fuga de Artus y Annabel. Artus empujó a Annabel de regreso al bosque por un camino sinuoso para evitar que lo siguieran. No es que la perspectiva fuera probable, dado que el hombre estaba preocupado por Efred. La mente de Artus continuó corriendo, interrumpida solo cuando Annabel logró liberarse y expresar su protesta. No podemos dejar atrás a Efred. Annabel gritó, mordiéndose nerviosamente el labio momentos antes de que una explosión hiciera temblar el suelo. Ella y Artus nerviosamente miraron hacia atrás y se quedaron boquiabiertos, con la boca seca. El puro calor de las llamas y la fuerte presión en el aire prácticamente se tragaron todo lo demás antes de que lo que solo podría describirse como un sol en miniatura comenzara a formarse en el aire. Se podía ver el gran cuerpo de Efred deslizándose hacia arriba y luego tragándose la bola de llamas antes de que pudiera formarse por completo, convirtiéndola en su propia energía. La impresión que Artus y Annabel tenían sobre Efred cambió por completo en ese momento. En lugar de ayudar, ambos tuvieron la impresión de que solo se interpondrían en el camino, lo que rápidamente calmó a Annabel. «Vamos a casa», sugirió Artus. «Efred puede volar. Ese quedará por nuestra culpa». Cuando Artus lo expresó de esa manera, Annabel asintió rígidamente al darse cuenta de que su pequeña aventura se estaba volviendo peligrosa. Artus guió a su hermana a través del bosque, tratando de recordar el camino de regreso, pero incapaz de admitir que estaba perdido. Annabel se había quedado callada, siguiéndolo ciegamente mientras seguía mirando en la dirección en la que Efred estaba luchando. Ella quería ayudar, eso estaba claro, pero Artus pronto notó otro problema, cuando detuvo a Annabel en seco y la empujó detrás de un arbusto. Lo siguió poco después mientras Annabel se quejaba de él. ¿Qué?, preguntó, sacándose ramitas del cabello. Por un momento, Artus no respondió, mirando en silencio por encima del arbusto antes de volver a mirar a Annabel. «Annabel, sajones». Artus se estremeció. Por difícil que fuera de creer, había un grupo de hombres armados que llevaban finas tiras de hierro unidas por correas de cuero. Sobre sus espaldas colgaban escudos redondos y cada uno estaba armado con una lanza o una espada. Era un tipo de armadura que Artus recordaba que su madre describía sobre personas malvadas. Los sajones, la gente que su madre les dijo que perseguirían a los niños traviesos, todo era verdad. Desobedecieron a su padre y Arus había dejado que Annabel lo incitara. Mi madre iba a regañarlos si los sajones no los atrapaban primero. ¿Ese sajones? Annabel tragó y abrió mucho los ojos. Lógicamente, los sajones en realidad no buscaban a los gemelos, sino que eran los destinatarios a los que la caravana de esclavos pretendía vender sus bienes. Era natural que estuvieran cerca. El ruido y los incendios probablemente desviaron su atención de su campamento. Artus y Annabel eran niños. Actuaban como si estuvieran frente a los hombres del saco, que sus padres siempre habían advertido que saldrían de sus camas por la noche si se portaban mal. «Hola, Ana». Artus susurró de repente. «¿Qué?». La voz de Annabel se quebró por el nerviosismo. «Si volvemos corriendo a casa, ¿qué pasa si llevamos a los sajones hasta donde mamá y papá?». Pensar en estas malas personas lastimando a su mamá y a su papá dejó a los gemelos extremadamente ansiosos. «Tenemos que darles una paliza», se resolvió Artus, armándose con su espada de madera. «Me gustan las historias. Como cuando los héroes vencieron a los monstruos». Annabel se armó de valor y encontró un palo para empuñar, ya que su madre le había confiscado el suyo como castigo por algo que había hecho antes. «Seguro». Artus asintió. La respuesta de Annabel no fue exactamente lo que buscaba, ya que se inclinó más hacia las historias de su madre sobre caballeros, pero funciona. ¿Recuerdas lo que dijo papá sobre la casa? Artus comenzó a cubrirse a sí mismo y a su espada con energía mágica. ¿Que los arqueros no tienen que usar flechas?
dijo Annabel, su energía mágica se centró únicamente en el palo que encontró. No, ese no. El de luchar contra una manada de lobos. Apuntar al líder. Artus parpadeó hacia Annabel antes de fruncir el ceño al darse cuenta. ¿Por qué puedes recordar todo lo que dice papá, pero solo recuerdas la mitad de lo que dice mamá? Annabel se sonrojó y miró hacia otro lado, incapaz de admitir la verdad. Artus no siguió con el asunto, demasiado concentrado en lo que estaba por venir. Le indicó a Annabel que rodeara a los sajones en una dirección después de haberle dado algunas piedras para que arrojara, y luego se movió para rodear a los sajones en la otra dirección. El objetivo de los gemelos era el hombre que daba órdenes al grupo cerca del frente. El hombre parecía un guerrero endurecido, con una larga barba que le llegaba hasta los hombros, mientras el gris de sus ojos brillaba con indiferencia hasta la muerte. Sin duda era el líder. Caza al líder y el grupo cae en desorden. Artus desaceleró su respiración, su corazón latía más rápido mientras mantenía contacto visual con Annabel al otro lado. A su señal, ella arrojaría una piedra al líder, lo dejaría inconsciente y luego los dos golpearían a los demás en el caos. Estrategia perfecta. Por muy cautelosos que fueran Artus y Annabel, no habían tenido en cuenta la abrumadora diferencia de pedigrí que tenían con el hombre común. La piedra infundida con maná que Annabel arrojó ante la señal de Artus prácticamente hundió el cráneo del líder cuando golpeó. Impulsada por el nerviosismo, Annabel no había reprimido sus fuerzas en absoluto. El líder quedó inerte, y los gemelos usaron eso como señal para actuar antes de que el líder pudiera recuperarse, sin saber que el líder ya estaba muerto. Ataque enemigo. Gritó un sajón antes de que su grito fuera amortiguado por un golpe en el estómago. El hombre se desplomó bajo el golpe inexperto de Artus. El maná infundido en su espada de madera aplastó cualquier armadura o resistencia como si fuera papel. Todo fue demasiado fácil. Un golpe, uno hacia abajo. Los dos pequeños pendragones estaban derribando al grupo de asalto sajón a un ritmo increíble. Monstruo. Un sajón rugió, levantó su espada hacia atrás y atacó a Annabel. Ella bloqueó, pero el palo que estaba usando se partió por la mitad. Te tengo, pequeña Vi. Mana inundó las manos de Annabel mientras golpeaba en represalia en lugar de retirarse o esquivar. Cuando la espada chocó con el puño, fue la espada la que se hizo añicos, lo que provocó que el sajón se desesperara cuando llegó otro puñetazo y le destrozó el muslo. Ar. Se desmayó por la agonía. Mientras tanto, Annabel miró su palo roto, luego volvió a sus manos y comenzó a golpear. El gran poder de sus golpes solo se vio aumentado aún más por el hecho de que dirigió toda su energía a sus puños y no acordonó nada para mejorar su cuerpo. El resultado eran cuerpos voladores que se estrellaban contra los árboles o se enredaban en el follaje al descender del cielo. Los sajones a los que Artus y Annabel habían temido, de repente dejaron de dar tanto miedo. Poco a poco, la complacencia de Annabel se apoderó de ella. Ella comenzó a ver la pelea como una forma de demostrarle a Artus que su método de aumentar completamente sus poderes especiales de ataque era la forma correcta de usarlo. En comparación con Artus, que estaba armado con una espada de madera, los sajones desconfiaban más de Annabel, que estaba desarmada. Detrás de ti, estúpido. Annabel solo tuvo tiempo de fruncir el ceño a su hermano por burlarse de ella antes de que él estuviera a su lado y la apartara. Ella chilló. Indignado. Oye, ¿cuál es tu problema, oh? La voz de Annabel se volvió tranquila cuando Artus eliminó a un sajón que no se había dado cuenta que estaba detrás de ella. También era el último sajón que quedaba en pie en el grupo. Artus dejó escapar un suspiro estremecido, con la espada sujeta sin apretar antes de mirar a Annabel de la misma manera que lo hacía su madre cuando estaba enojada. Por eso te dije que poner toda la energía en tu puño es una estupidez. Él siseó. Incluso si te hubieras dado cuenta en el último minuto, no habrías podido esquivarlo a tiempo. Annabel hizo una mueca y empujó a su hermano, no queriendo el sermón, pero su humor mejoró cuando vio que todos los sajones estaban derribados. Lo hicimos. Ella aplaudió. Su hermano se quedó en silencio, su empujón lo había hecho caer de trasero. Ahora que lo pensaba, ¿cómo pudo empujarlo? Artus no estaba débil y el empujón fue más juguetón de lo que pretendía dañar. De hecho, estaba tan coreografiado que podría haberse apartado del camino.
Annabel miró a su hermano, Artus. Ella lo ayudó a ponerse de pie, confundida porque su ropa se sentía tan húmeda al nivel del pecho. Annabel retiró la mano y notó que estaba cubierta de sangre. Ahora que miró más de cerca, la tez de Artus estaba mortalmente pálida. Había sido apuñalado. ¿Pero cómo? Artus nunca fue golpeado ni una sola vez en toda la pelea. Su poder especial se extendió por su cuerpo, aumentando su agilidad. Entonces, de repente, Annabel se dio cuenta. El sajón que había intentado apuñalarla al final, y Artus empujándola, eso era culpa suya. Duele, pero mamá dijo que los hombres no lloran. Artus jadeó, tambaleándose sobre sus pies. Annabel entró en pánico e inmediatamente se movió para apoyar a su hermano, cuya sangre manchó su ropa y su cabello. Te llevaré con papá. Papá lo sabe todo. Annabel tartamudeó. Artus no le estaba prestando atención a su hermana. En cambio, estaba escuchando y manteniendo su vigilancia tal como su madre había enfatizado que harían todos los caballeros prometedores. Por eso lo escuchó primero. Pasos. Muchos de ellos. Los ojos de Artus se abrieron al llegar a la conclusión de que vendrían más sajones. Herida como estaba, Annabel no sería capaz de manejar esto por sí sola en el momento en que se quedara sin energía mágica. Corre. Artus empujó a Annabel hacia adelante y se giró para ganar tiempo. Confundida, se quedó allí en silencio antes de que ella también notara que se acercaba la nueva multitud de sajones. Las palabras de su hermano finalmente registraron mientras ella retrocedía horrorizada. ¡No! Annabel intentó arrastrarlo, pero él la empujó de nuevo, esta vez con más fuerza, desesperado. La culpa debilitó a Annabel, el fuerte empujón de su hermano la empujó al suelo mientras usaba más fuerza de la que pretendía. Las pupilas de Annabel se dilataron justo cuando se giró para mirar hacia atrás en señal de protesta. Una flecha atravesó el cuello de su hermano, un gorgoteo cortó cualquier respuesta que tuviera su hermano. La luz en sus ojos parpadeó, pero incluso hasta el final, la empujó, gruñendo un último avance antes de encender todo su cuerpo con energía mágica. Annabel sintió que no podía respirar, su cuerpo obedecía inconscientemente a su hermano. Sus ojos nunca abandonaron su figura incluso cuando los sajones se acercaron, y su hermano ardía más que cualquier estrella. El pequeño león de su madre rugiría por primera y última vez. Fue solo cuando la sombra de una pequeña cabeza voló bajo la luz de la luna, y un pequeño cuerpo cayó hacia adelante para no volver a levantarse, que Annabel gimió. Ella gritó de angustia, ensuciándose los pantalones mientras tropezaba desesperada. El instinto fue lo único que la impulsó a huir. ¡Papá! ¡Papá! Ella rompió a llorar, su terquedad hecha añicos. Un sentimiento de inquietud se abrió paso sutilmente a través de la mente de Lancer Arturia, causando que su creciente aprensión no tuviera fin. Peor aún, la dejaron sola ya que Shirou se había adelantado en dirección a las llamas que iluminaban la noche en el momento en que los dos las registraron. Considerando el tipo de especie fantasmal que era Efret, Lancer Arturia no podía culpar a su marido. Más que eso, Lancer Arturia sabía muy bien que ella y Efret habían acordado guardar el secreto. Efret no lanzaría tales llamas ante ningún enemigo común y corriente. Entonces, ¿qué significaba? Se sentía como si una mano le apretara el pecho y cada latido resonara en sus oídos. Donde podría estar Efret, sería donde podrían estar sus hijos no entrenados. Lancer Arturia nunca había sido madre en su vida pasada, pero el instinto maternal inherente la estaba poniendo nerviosa como una madre osa, mostrando sus colmillos ante cualquier peligro que percibiera para sus cachorros. El impulso la impulsó a seguir a su marido con Yamrei, pero la razón logró superar por poco el impulso. Efret era inteligente. Ella lo sabía. Si Efret se considerara contra un adversario a la par o mayor que su capacidad para proteger a sus hijos, probablemente les ordenaría que huyeran. En la remota posibilidad de que no lo hicieran, Lancer Arturia estaba más que segura de que Shirou podría manejarlo, pero si huían y ella tomaba la decisión equivocada, no estaba segura de poder perdonarse a sí misma. Si huyeron, tenían que estar cerca.
Apretando con sus pantorrillas y talones, Lancer Arturia estimuló a Yamrey a galopar más rápido mientras se inclinaba hacia adelante para reducir la presión del viento. Los cascos pateaban el suelo con cada galope, sacando tierra y mugre que hacían poco para ocultar la luz radiante de la simple lanza sostenida en las manos de Lancer Arturia. Entrecerró los ojos, buscando desesperadamente en la oscura maleza del dosel del bosque, sin encontrar nada de sus hijos todavía. Sin embargo, sus sentidos le advirtieron de la conmoción cercana. Los pedazos de escombros, los cuerpos y el olor a sangre pronto convirtieron su aprensión en ansiedad. Aquí había ocurrido una batalla. Carros rotos y caballos asustados liberados de sus riendas eran una mala señal. La gente que pasaba corriendo junto a ella en harapos y con collares de cadenas rotos, gritaba sobre una caravana de traficantes de esclavos asaltada. De todas las ocasiones en que sus hijos la desobedecieron, tuvo que ser cuando había violencia. Lancer Arturia se negó a aceptar la idea de que esclavistas desesperados por recuperar a sus esclavos hubieran secuestrado a sus hijos junto con ellos. Ella no podía soportarlo. Sus hijos eran fuertes y saludables, muy parecidos a ella y a Shiro en su juventud. Se necesitaría un oso adulto para derribarlos, y mucho menos a los esclavistas. Se encontró constantemente tranquilizándose en un intento por sofocar el temblor de sus manos. Nunca había entendido cómo una madre podía sentirse tan débil e indefensa por sus bebés hasta ahora. Tira cualquier cosa que tengas a Lancer Arturia y ella no se inmutará, pero pondrá en peligro a sus hijos y se convertirá en un ciervo congelado. Era como si unos padres perdieran a sus hijos en un mercado de comestibles y no los encontraran. Ese tipo de desesperación en la que cada segundo parece una eternidad. Sus oídos se animaron ante el sonido de una voz que nunca dejaría de reconocer, lo que instantáneamente provocó que Lancer Arturia detuviera a Yamrey y se concentrara inmediatamente a su derecha. Daddy. Las pupilas de Lancer Arturia se dilataron, la energía mágica estalló a su alrededor mientras ella y Yamrey desaparecían en una carrera. Árboles, arbustos, nada de eso importaba. El suyo era el camino más recto. Su lanza atravesó todo hasta que llegó a la escena. Allí estaba ella, su hija tropezando y cayendo mientras un grupo de sajones la miraban de reojo. No debería haber sido un honor matar a un simple niño, pero considerando el daño que Artus y Annabel les habían hecho antes, lo único que vieron los sajones fue un pequeño monstruo. Sin saber nunca que la ferocidad de una madre ahora estaba completamente dirigida hacia ellos. Un rayo de luz dorada los incineró antes de que pudieran reaccionar, creando una zona en blanco que chisporroteaba con vapor y cenizas quemadas. En un momento habían estado corriendo, y al siguiente, una figura a caballo con los ojos más fríos apuntó con una lanza cegadora, y no vieron más. En cuanto a Annabel, estaba histérica, ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido y se estremeció cuando Lancer Arturia intentó agarrarla. Esto sorprendió tanto a Lancer Arturia que miró fijamente su mano y a su hija alejándose presa del pánico, sin importarle que ramas y ramitas le rasparan la piel. Lancer Arturia inmediatamente se deshizo de sus pensamientos ociosos y estimuló a Yamrey a trotar detrás de su hija. Alcanzándola fácilmente, Lancer Arturia levantó a la pequeña niña que apenas alcanzaba sus espinillas, la subió a la silla de Yamrey y la llevó a los brazos de Lancer Arturia. Annabel se retorció y gritó, arañando las manos de Lancer Arturia como un animal salvaje. Lancer Arturia notó rastros de energía mágica elevándose en los puños de su hija retorciéndose, y soportó el entumecimiento cuando su hija la golpeó con él en un intento por escapar. La abrazó contra su pecho, ganándose un cabezazo en la barbilla. Lancer Arturia no se inmutó y sostuvo su abrazo, llegando incluso a quitarse la armadura para atraer a su hija a su calidez familiar. Relájate. Ella la persuadió, dibujando círculos tranquilizadores en la espalda de su hija, como solía ser su marido cuando las gemelas eran bebés. Es mami. Al principio, las acciones de Lancer Arturia aparentemente no tuvieron efecto, pero cuando quedó claro que Annabel no iba a ninguna parte y que Lancer Arturia no la soltaba, la paliza comenzó a disminuir. Entonces, y solo entonces, abrazar a Annabel reveló sus efectos. Mamá. Annabel dijo con voz áspera, estirando el cuello para mirar quién la sostenía. Luego toma otro segundo para procesar. Mamá.
Annabel abrazó desesperadamente al Lancer Arturia, aferrándose a ella como un koala y enterrando su rostro en su pecho. La niña estaba temblando, su ropa estaba sucia y embarrada de tierra y mugre. Luego estaban las manchas de sangre. Al Lancer Arturia no le importaba, pero Annabel ni siquiera se había dado cuenta de que los sajones se habían ido y que ella ya no estaba en peligro. Lo que sí registró fue que su madre había entrado en una zona de peligro para ella. Annabel buscó a su padre, su mayor fuente de protección. ¿De dónde está papá? Ella graznó, con la tez pálida. Por ahora, desahogándose, dijo Lancer Arturia con frialdad. Era exactamente lo que Lancer Arturia quería hacer ahora mismo, sin embargo, dejó que la ira se desvaneciera antes de que pudiera afectar aún más su juicio. Consolando a su hija, Lancer Arturia comenzó a mirar inquietamente de un lado a otro con expectación. Si su hija estaba aquí, entonces su hijo debía estar cerca. Nada. No había más rastros que manchas de sangre y armas destrozadas. ¿Dónde estaba su pequeño león? La respiración del Lancer Arturia se entrecortó ante la creciente duda. Ella miró fijamente a su hija. Su hija descarada, impulsiva, pero obstinada y alborotadora. Estaba aterrorizada y parecía más pequeña de lo que jamás había parecido. Tenía la cabeza metida entre los hombros y había perdido la obstinada obstinación que llevaba a todas partes. Su confianza había quedado destrozada. ¿Por qué? El carácter de una persona no cambia fácilmente, y mucho menos cuando su hermano está cerca. Todas las pistas hicieron clic a la vez. Ana, la voz de Lancer Arturia se quebró. El tono trinó en la creciente desesperación de una madre. ¿Dónde está tu hermano? Los ojos de su niña se apagaron pronto, seguidos por los de su madre cuando la implicación se hizo evidente. Los sollozos fueron la única respuesta de Annabel. Una mujer solitaria se alejó silenciosamente del bosque en un noble burro, con un niño inconsciente ensillado delante de ella. Manchas de sangre seca y costras cubrían el área sobre el estómago del niño, pero si uno miraba más de cerca, una herida anterior había sido curada. Una inspección más cercana revelaría que el niño no era otro que Artus P. Ashton, que poseía un segundo nombre y apellido, un sello de nobleza desconocido para el niño. Contrariamente a las creencias de Annabel, el cuello de Artus no estaba perforado y su cabeza también estaba todavía sobre sus hombros. Lo acababan de noquear y lo habían inducido a un sueño profundo. La brusca mujer que se lo había llevado silenciosamente en medio de la conmoción era la misma esclavista que había formado parte del convoy de comerciantes de esclavos. Sin embargo, el rostro lleno de cicatrices y el carácter grosero de la mujer brusca fueron reemplazados gradualmente por una fría indiferencia a medida que se alejaba de las cercanías del bosque. El noble burro también se transformó gradualmente en un semental preñado de pelaje negro. La mujer no fue diferente. El cabello castaño, desaliñado y descuidado, se volvió exuberante y aumentó de volumen, y el color volvió a ser rubio pálido. La cicatriz que la mujer tenía sobre el ojo comenzó a desvanecerse, su espalda encorvada se enderezó mientras su capa azotada por el viento se ondeaba para revelar un vestido real, un cetro y una espada que nadie dejaría de reconocer escondida debajo. Morgan la bruja, más conocida como Morgan la Bella, reina de Gran Bretaña y enemiga de Vortigern, apareció, levantando por completo su magia de ocultación. Un suspiro cansado resonó a su alrededor, su expresión se tensó cuando los pétalos de flores flotaron insensiblemente cerca de su rostro. Ella los apartó con molestia, pero se rindió cuando quedó claro que era inútil. Como era de esperar, era Merlín. Y te preguntas por qué tu hermana te llama bruja, secuestrando niños pequeños y engañando a niñas pequeñas ahora. La escena final que Annabel presenció no fue más que un espejismo, una ilusión que Morgan había creado mientras esperaba el momento oportuno para observar en la distancia. No fue una coincidencia que la caravana de esclavos fuera emboscada aquí en este bosque cuando ella le había avisado a Gawain de su ubicación, y en cuanto a los sajones, eso fue aún más fácil. Eran reales, y Morgan condujo a los sajones hasta aquí para un encuentro oportuno en el momento en que detectó la presencia de Artus y Annabel, fuera del maldito campo limitado de su hermana. Su rápida ejecución para lograrlo todo en el momento en que se presentó una oportunidad equivalía a las habilidades y capacidades de Morgan. Es decir, excelente. Obtengo resultados, se burló Morgan del tono burlón de Merlín.
Entonces, ¿qué pasa con la guerra civil y los sajones en las costas de tu reino? Morgan frunció el ceño ante el golpe. Una cosa era ser insultado por una invención y otra si era verdad. Su despreciable asesor judicial siempre había sido brusco con ella. Tú fuiste quien recalcó que necesitaba la participación de Arturia. Y bien, lo escuché y lo conseguí, dirigiendo su dolor a los sajones. Merlín hirvió ante la simplicidad de otra estratagema de manipulación. Se perdieron realmente las palabras entre la familia. Arturia odiaba a Morgan, pero no era tan mezquina como para no actuar en nombre de la gente de su país. Esta disputa solo resultará en sangre. Usted secuestró a su hijo y traumatizó a su hija. ¿No ha hecho lo suficiente? Cállate, mago. No eres mejor. Tus manos no están más limpias. Te proclamas un observador, así que observa. Morgan ajustó la posición de Artus frente a ella para que el chico inconsciente pudiera inclinarse hacia ella en lugar de caer hacia adelante. Detestaba a Arturia, no a su sobrino. Y en todo caso, sentarse en el trono que tanto deseaba la había suavizado incluso si Vortigern insistía en disputarla. ¿Qué te hace estar tan seguro de que ella no hará nada si descubre tu traición? Arturia ya me odia. ¿Qué es un poco más de odio añadido encima? Además, no me estoy escondiendo y no es como si hubiera matado a mi sobrino. Morgan apretó con más fuerza las riendas de su semental, luciendo sorprendentemente parecida a Arturia en su determinación. Merlín podría darle eso. Simplemente voy a darle un mejor uso. Contra Vortigern. No. Por legitimidad. Morgan negó con la cabeza y con cuidado se quitó a Caliburn de la cintura, asegurándose de no tocar la empuñadura. Luego, lo colocó en la mano de Artus, como ella había pensado. No hubo rechazo. Sus planes de futuro finalmente se consolidaron. Lo reclamaré como mío y obtendré el poder como el reactivo legítimo. El parecido entre Morgan y Artus era impecable aparte del color de su cabello y ojos. Sería fácil pasar por alto. Los pétalos de las flores se congelaron momentáneamente en su danza antes de aumentar en intensidad. ¿Y crees que tu sobrino estaría de acuerdo si lo persuadieras? ¿Que Arturia no se enteraría y vendría corriendo? Aficionado. Morgan ya lo había considerado hasta cierto punto. ¿Le importaría algún hijo mío, especialmente si lo llamo Arthur solo para desairarla o recordarle al niño que cree que ha perdido? Solo tengo que tener cuidado de no dejar que ella o su esposo vean al niño. ¿Y persuadir? Si Artus se parece en algo a Arturia, no tendré que hacerlo. Morgan interpretaría a la tía buena, Arturia atacaría a los sajones y Morgan aprovecharía la oportunidad para concentrarse en aplastar a Vortigern. El chico haría su parte, además. La aceptación de Caliburn es prueba suficiente. Volver con su familia o salvar a su gente y a su país. ¿Qué elección tomó Arturia a su edad, y mucho menos a su hijo que aún no se había descarriado por el amor? Morgan tampoco estaba sin seguro. ¿Qué pasa con la revelación de una media hermana abandonada a la que se dejó crecer a un ritmo natural para este propósito? Morgan había considerado los aceleradores del crecimiento para que su hija fuera más útil, pero cambió de opinión. Los niños eran demasiado impresionables y un pequeño morded demasiado necesitado. ¿Se atrevería Artus a irse? Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Héctor G., Lore, Dantan y Conner. Próxima actualización. Por determinar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z